Buen día, hermanos. Qué hermosa mañana que el Señor ha preparado para que juntos podamos adorarle, ¿verdad? El Señor es bueno. Le invito, vamos a abrir la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 10. Vamos a meditar en esta mañana alrededor de esta carta tan profunda que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 y versículo 13 vamos a ver primeramente. Amén, dice así la palabra del Señor. Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han pasado ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Inclinemos nuestro rostro y oremos una vez más. Santo Padre, gracias por esta hermosa mañana, Señor, por el privilegio que nos concedes de poder reunirnos alrededor de tu palabra, Dios, poder escuchar tu voz. Háblanos, Señor, en esta mañana. Deseamos escuchar tu voz, Señor, deseamos ajustar nuestra vida a tu voluntad. Enséñanos, Señor, alinea nuestro oído, nuestra mente, para que podamos realmente escucharte hablar y que esta semilla también pueda dar en nosotros fruto agradable para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de esta exhortación que Pablo hace a estos hermanos de esta iglesia bastante nueva, era la iglesia de Corinto. Recordemos que esta iglesia de Corinto nace en el segundo viaje misionero de Pablo. Eso está registrado en el libro de Hechos, capítulo 18. Ahí se nos cuenta de que Pablo estuvo trabajando en esta región 1 año y medio aproximadamente. Los historiadores dicen que esto ocurrió más o menos en el año 52 de nuestra era. Eran hermanos que tenían entre 2 y 5 años de convertidos. Ninguno de ellos había nacido en un hogar cristiano. Para ellos todo este camino era nuevo, ¿no es cierto? Pablo les escribe a lo largo de toda su vida 3 cartas a estos hermanos en total. La primera carta se sabe que se perdió, no se encontró nunca. Esta, la que nosotros llamamos 1 Corintios, es en realidad la segunda carta que Pablo les escribe. Y en esta carta, en algunas secciones, él hace referencia a la carta anterior que les había escrito antes. En estas cartas Pablo intenta corregir, exhortar a estos hermanos sobre muchos problemas que vivía esta congregación. Como había dicho, eran hermanos nuevos, estaban recién conociendo el camino cristiano y estaban sumergidos en una sociedad altamente paganizada. Cuando uno mira el Imperio Romano, era un imperio que estaba sumido en la inmoralidad y tenía ciertos focos, el Imperio Romano, ciertos focos de prosperidad, que eran una especie de imán para todos aquellos pobladores que se acercaban ahí para empezar a comerciar, ¿no es cierto? Uno de esos focos era la ciudad de Corinto. Si había 2 características de esta ciudad, era que era próspera económicamente y también con un alto grado de inmoralidad. Esta congregación inmadura, recientemente creada, hace poco, dice, a través de la carta podemos ver cuáles eran los conflictos que ellos tenían. Estaban, dice, divididos. La división se fomentaba porque incluso, dice, algunos decían, yo soy de Pablo, yo adhiero a Pedro, yo adhiero a Silas. Fomentaban la división entre ellos. Había casos de inmoralidad sexual, fornicación. Había casos de peleas entre hermanos.
se peleaban entre ellos y en vez de recurrir a un líder local para que pueda dirimir ese conflicto, se llevaban a juicio civil. O sea, era sin duda una congregación bastante conflictiva. Y yo agradezco a Dios que Él haya permitido que Pablo, alguien como Pablo, que realmente, como hemos hablado en otras circunstancias, tenía la mente de Cristo, haya podido lidiar y escribirle tantas cosas y consejos a ellos, porque podemos ver reflejado y aprender tanto nosotros. A veces pensamos que en la antigüedad, no sé, de alguna manera las congregaciones eran diferentes, pero podemos vernos reflejados en muchos de estos conflictos el día de hoy. Ahora, ¿qué había pasado en esta congregación de Corinto? Se supone que la congregación, la iglesia, está llamada a ser luz en medio de la sociedad en la cual se encuentra, ¿verdad? Pero esta iglesia de Corinto estaba siendo apagada de a poco, eclipsada por todo el pecado de esa sociedad que le rodeaba y que de alguna manera estaba ingresando en la congregación. Había una especie de contaminación espiritual que estaba ingresando cada vez más y más en la iglesia de Corinto. Y lejos de ellos reaccionar correctamente a esa contaminación, lo que estos hermanos estaban haciendo era de a poco ir acostumbrándose a convivir con el pecado. Estaban siendo condescendientes, permisivos, tolerantes con el pecado en medio de la congregación de Corinto. Y ese es en definitiva el gran problema y el mayor peligro de toda congregación cristiana. Acostumbrarse al pecado. Cuando una congregación hace eso, lo que hace en realidad es diluir el mensaje de Dios ante el mundo. Porque el mundo, hermanos, siempre estará mirando y observando a aquellos que dicen ser luz. Aquellos que dicen que conocen a Dios, siempre los ojos del mundo. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases, ¿no? Como, vos... A mí me lo han dicho en alguna oportunidad. El mundo siempre tiene los ojos puestos sobre nosotros, esperando que reflejemos realmente una conducta que condiga con aquello que decimos creer. El mundo siempre nos está observando. Tristemente, hoy en la mayoría de los púlpitos se exalta demasiado la tolerancia. Estamos en la era de la tolerancia. Se exalta demasiado la tolerancia por encima de la santidad. Pero Dios no dice en su palabra, sin tolerancia nadie verá al Señor, ¿verdad? Él dice, sin santidad nadie verá al Señor. En ese mismo texto dice en Hebreos 12, buscad la paz con todos. Y a veces en pos de buscar esa paz con todos se exalta demasiado la tolerancia. Pero en ese mismo texto dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos procurar la paz con todos, pero que eso nunca implique rebajar o diluir el estándar y olvidar que la santidad para Dios es innegociable. Jesús nos advirtió en Lucas 17 que en los últimos tiempos la sociedad iba a ser como en los días de Lot. Nosotros, hermanos, estamos viviendo en la nueva Sodoma y Gomorra. Lot vivía en Sodoma y Gomorra, justamente ciudades que tenían dos características también. Prósperas económicamente, porque dice comían, vendían, compraban, sembraban, cosechaban. Si algo marcaba a Sodoma y Gomorra era altamente prósperos y altamente inmorales. Y yo creo que si hoy tenemos que de alguna manera caracterizar al mundo en el que vivimos en general, son esas dos mismas características. Hoy vivimos en una prosperidad, si la comparamos en relación a la historia, hoy existe una prosperidad en el mundo exponencial en comparación a lo que el mundo ha tenido en la historia en general. Y a través de la tecnología hoy se ha popularizado la inmoralidad como nunca.
Porque antes era solo un foco, Sodoma y Gomorra. Hoy el mundo entero está sumido con esos mismos estándares de inmoralidad como Sodoma y Gomorra. Hoy se exalta cada vez que uno mira la televisión o no necesariamente, uno está mirando el celular y aparecen ahí esas publicidades, esas cosas que todo el tiempo está tratando de el mundo con su aparato de propaganda venderte lo que ellos consideran que es éxito o lo que es el estándar adecuado de lo que uno debe pensar y creer. Hoy vivimos en la nueva Sodoma y Gomorra, pero esto no tiene por qué sorprendernos. El Señor nos lo avisó hace 2000 años. Antes de que yo regrese, dice el Señor, los días serán como los de Lot. Es triste ver cómo en la mayoría de los púlpitos, cristianos incluso, hoy en día, se predica demasiado de la tolerancia y muy poco de la santidad. Y yo creo, hermanos, que si hay un mensaje que el cristiano debe vivir predicándose a sí mismo, es este mensaje, el mensaje de la santidad, el mensaje de procurar constantemente avanzar en el camino cristiano. Como decía Pablo en el capítulo anterior, en 1 Corintios 9, esto está 9:25. 9:26. Así que yo de esta manera corro, dice, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo ¿qué? Mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre. Ese es el mensaje cristiano. Debemos vivir constantemente. Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio para que vivamos una vida transcurriendo este camino, constantemente golpeando nuestro cuerpo y poniéndolo en servicio del Señor. Pablo exhorta a los corintios sobre muchos temas diferentes en esta carta extensa de Primera de Corintios, pero yo quiero hacer foco en esta sección de la carta, porque en esta sección Pablo desea advertirles del peligro de la autoconfianza. Y yo creo que a veces subestimamos este peligro. Y no hay que hacerlo porque realmente de este peligro se derivan muchos otros problemas que termina viviendo el cristiano. El versículo 12 de 1 de Corintios 10 contiene la conclusión a donde Pablo está apuntando cuando él comienza todo este capítulo. Esta es la conclusión a la que él quiere llegar. Y él dice, así que, o se puede decir, por lo tanto, el que piense estar firme, mire que no caiga. El que crea estar firme, asegúrese de efectivamente no estar equivocado. En otras palabras, es eso lo que él está diciendo. Vamos a leer ahora los primeros 11 versículos que de alguna manera preparan el terreno para que Pablo pueda dar esta conclusión al final. Leamos los primeros 11 versículos. Dice así, capítulo 10 de 1 de Corintios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, ahora dice, les acontecieron a ellos como un ejemplo. Como un ejemplo. ¿Y están escritas para qué? Dice Dios.
para amonestarnos ¿a quiénes? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y si Pablo dice esto a los hermanos de la iglesia primitiva hace 2000 años, ¿cuánto más para nosotros? Que estamos mucho más cerca del final de los siglos. El versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nunca os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que os dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Pablo lo que hace es recurrir a una analogía, a una comparación en estos primeros 11 versículos para poder dar esa conclusión que él da en el versículo 12. Pablo de alguna manera está haciendo recordar, que el pueblo recuerde todo esto para poder señalar la raíz del problema de estos hermanos, la base del problema, de este acomodamiento que la congregación estaba viviendo al convivir con el pecado en su congregación. Ellos no estaban haciendo una lectura correcta de su verdadera condición ante Dios. Y era eso, esa autoconfianza, apoyarse en esa autoconfianza lo que les llevaba a estar cómodos en el error, pensando que estaban bien delante de Dios. Y no se daban cuenta que poco a poco estaban siendo tragados por el pecado, por la contaminación del pecado. El texto no lo dice explícitamente, pero yo creo que de manera indirecta, a causa de donde apunta Pablo cuando él habla, podemos deducir que su error probablemente era apoyarse en que ahora pertenecían a la iglesia, estaban confiados en que habían sido bautizados, habían cumplido los pasos para ser congregación. Ellos entendían que por haber hecho eso, ahora estaba todo bien delante de Dios. Tenían su ración cuando llegaba la Santa Cena. Había una ración disponible para cada uno de ellos. Tenían el partimento del pan, compartían el vino, la copa. Pero su error era que se habían olvidado de lo más importante: las reglas del cielo, la santidad. En numerosas ocasiones hemos hablado de que ser cristiano no es una vacuna. No es como una vacuna que me pongo una vez, escribo una fecha en mi Biblia y listo, ya está, estoy bien ante el Señor. Algunos cristianos viven su vida como si estuvieran esperando que Dios los teletransporte en algún momento al cielo. Y que en ese momento van a comenzar a vivir en el reino de Dios. Están esperando una especie de ascensor celestial que va a aparecer y desde entonces empezaré a vivir la vida con el Señor. No es así, hermanos. Aceptar a Cristo como Señor y como Salvador es solo el primer paso de un camino que se abre, de un camino que comienza delante nuestro, de un camino que tenemos que transitar. Cuando Jesús les enseñó a sus discípulos a orar, Él no dijo: oren así a Dios, llévanos a tu reino, succiónanos Dios a tu reino. Él dijo: no, venga a nosotros tu reino, baje tu reino hacia mí. Esa es la oración que tienen que hacer. ¿Y cómo bajo tu reino? Comenzando a vivirlo acá, abajo, yo mismo. Entendiendo que, como decía el hermano Juanio hace un rato, somos ciudadanos de dos patrias. Y si yo soy ciudadano de una patria celestial, tengo reglas nuevas a las cuales debo ajustarme. Si soy ciudadano de ese reino, tengo entonces que vivir en este mundo demostrando a todos los demás que yo me rijo con reglas, con normas de otro planeta, del cielo. Que tengo otro presidente, que tengo otro rey y que me sujeto a ese
a ese rey: venga a mí tu reino. Hermanos, no existe un ascensor celestial que nos va a succionar en algún momento hacia el cielo. Lo que existe son escaleras. No un ascensor, escaleras. Y Dios nos dice a todos nosotros: vamos, yo te muestro cuál es la escalera que tenés que subir. Un peldaño a la vez. Un peldaño a la vez, esforzarte por caminar. Y la misma vida, la misma naturaleza nos muestra que descender siempre es más fácil que subir, ¿verdad? Es mucho más complicado. Subir requiere esfuerzo, requiere doblar las rodillas. ¿Usted ha logrado subir alguna vez una escalera sin doblar las rodillas? No se puede, ¿verdad? Para subir es requisito doblar la rodilla. Nosotros tenemos que doblar la rodilla todos los días y esforzarnos por subir, porque Dios está arriba. Nuestro reino está arriba, pero es nuestro trabajo vivir hoy, trayendo ese reino hacia nosotros. ¿Y cómo hemos de hacerlo? Viviéndolo nosotros acá, primeramente en mi vida. Como decía Pablo, golpeo yo mi cuerpo, mi área de influencia. Yo no tengo la influencia para decirle al gobernante de mi ciudad: viví el reino de Dios. Puedo sí predicarle, pero será Dios quien alumbre. Pero lo que yo sí domino es mi propia vida. Y como dice Pablo, yo golpeo y me someto. Mi área de influencia es mi familia, mi matrimonio, mis hijas. Dios me pedirá cuentas de cuánto en mi área de influencia yo viví el reino de Dios. Esto es lo que los hermanos de Corinto no estaban entendiendo. Ellos cumplieron los pasos, fueron bautizados, pero ahora poco a poco estaban acomodándose al mundo. Por eso Pablo dice: el que cree estar firme, asegúrese de no estar equivocado. Dice Pablo: ¿ustedes fueron doblemente bautizados? ¿Estos hermanos de Israel también? Fueron doblemente bautizados en el agua de abajo y en el agua de arriba, dice, en el mar y en la nube. ¿Ustedes confían, dice, que tienen una ración con su nombre en la cena del Señor? O sea que hay una porción preparada para ustedes cada vez que la comparten. Estos hermanos también. Y si somos honestos, si somos objetivos, la ración de ellos no la decidía un diácono. Dios mismo todos los días decía: ¿cuántos hay que comer? ¿Cuántos van a comer hoy? Y Dios enviaba sobrenaturalmente la ración para ellos. ¿Cuántos tienen que beber? Sobrenaturalmente aparecía la bebida espiritual para ellos. Porque Dios sabía que ellos necesitaban, ellos tenían su ración asegurada de parte de Dios. El Salmo 95:10, Dios mismo, hablando de este asunto, fíjense lo que dice Dios en el Salmo 95, dice: 40 años estuve disgustado con la nación de Israel. 40 años estuve disgustado con ellos y me dije: pueblo duro que divaga siempre en su corazón y no han conocido mis caminos. Sin embargo, esos 40 años Dios estaba enojado con ellos, pero les enviaba su ración. ¿Y cuántas veces nosotros, ¿no es cierto?, empezamos a desconfiar de Dios? ¿Será que el Señor me va a sustentar? ¿Será que me va a alcanzar el dinero y si me echan del trabajo? ¿Y si no me alcanza? Hermano, Dios nos muestra acá cómo es Él. Él es un padre. Él estaba disgustado con la nación, pero les enviaba todos los días el alimento. Pueblo que divaga en su corazón y no me han conocido, dice Dios. Este pueblo de Israel de dura cerviz. ¿Saben qué es la cerviz? La cerviz es esta parte de acá atrás del cuello. Dura cerviz, dice. Hace referencia a que no querían inclinarse, no querían doblar el cuello. Duro siempre. Dios le decía para allá y no querían ir en la dirección que Dios. Siempre duros en su corazón, rápidos para desconfiar de Dios.
Y si hay algo que Dios detesta es nuestra desconfianza hacia Él. Dios detesta porque Él lo toma como un insulto. Es el insulto más simple, más clásico que Dios recibe. Cada vez que desconfiamos de Dios. Cada vez que desconfiamos estamos diciéndole a Dios, Dios, yo sé que decís esto en tu palabra, yo sé que lo decís, pero ¿y si no lo haces? ¿Pero y si no llega? Y Dios está diciendo, me está llamando mentiroso. Así era Israel, rápidos para murmurar y desconfiar de Dios. Y Dios, disgustado con ellos, les mandaba su ración todos los días. Por eso en el Nuevo Testamento Dios, Jesús nos dice, hombres de poca fe, ¿acaso el Padre no hará mucho más con vosotros? Siempre te sustentará. Siempre te proveerá. ¿No es más acaso el cuerpo que el alimento? Si Dios te ha dado el cuerpo, ¿acaso Él no sabe que necesitas alimento para sostener ese cuerpo? ¿No es más la vida que el alimento? ¿No es más el cuerpo que el vestido? Así dice. Siempre te sustentará. Dios los estuvo sustentando a Israel por 40 años en el desierto, pero no por eso fueron aprobados por Dios. De la mayoría de ellos no se agradó Dios, dice. Y por lo tanto nunca salieron del desierto. Dios los metió a Israel en un desierto temporal y ellos decidieron con su terquedad hacerlo permanente. Dios dijo, bueno, entonces van a terminar sus días en ese desierto. ¿Por qué ocurrió esto? Porque por más que ellos habían visto una y otra vez en su vida señales sobrenaturales más que ninguna otra generación en la historia, se la pasaron desconfiando de Dios, tentándolo constantemente, deseando regresar a comer la carne de Egipto, menospreciando el pan del cielo y diciendo en su corazón, hastiados estamos de este pan. ¿Quién nos diera a comer la carne de Egipto otra vez? Vivieron haciéndose un Dios imaginario en su mente, un Dios a su imagen, que no era la revelación del Dios de la Biblia. Veamos el versículo 6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Otra versión dice, para que aprendamos a no desear lo que no nos conviene. Hermanos, Dios está interesado en cambiar nuestro corazón. Alguien podría argumentar, yo no controlo lo que deseo, es lo que deseo. Pero ahí está, Pablo nos da el ejemplo diciendo, yo golpeo mi cuerpo y le pido al Señor, cámbiame. El Señor quiere cambiarnos desde adentro hacia afuera. Es requisito para comenzar a desear la carne de Egipto, como lo hizo Israel, es un requisito estar mirando hacia el pasado en vez de estar mirando hacia la tierra prometida donde el Señor nos está guiando. El versículo 7 dice algo que es sumamente interesante. Dice, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Otra versión dice, y se entregó al desenfreno. Ahí explica lo que era ese juego en realidad. La idolatría siempre está de alguna manera vinculada con pasiones desordenadas, con la sensualidad. A veces pensamos equivocadamente que la idolatría es solamente postrarse ante una imagen y adorarla. Pero si uno ve qué es lo que sucedió, y a mí me llama sumamente la atención este evento al que hace referencia Pablo, porque dice, esto está en Éxodo 32, dice que Moisés sube al monte a hablar con Dios, demoró en regresar, y el pueblo le dice a Aarón,
no sabemos qué le haya pasado a este Moisés. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Eso le dice el pueblo. Y Aarón dice, bueno, denme lo más valioso que tienen ustedes. Ellos le sacan los arcillos, le dan el oro que tenían, y él con ese oro que representa lo más valioso que el pueblo tenía para dar, él les hace una imagen de un becerro. Pero lo interesante es esto, cuando él hace la imagen del becerro, él no les dice, he aquí Apis, el dios becerro que adoraban los egipcios y que ustedes bien conocen. Él no les dice, he aquí Baal, que era representado frecuentemente con la imagen de un becerro, Baal. Era adorado en Canaán, en toda esa tierra. Él no les dice, he aquí Apis o he aquí Baal. Él les dice, he aquí Jehová de los ejércitos. He aquí el Dios de Moisés. Este es el Dios que le sacó de Egipto. Esta imagen de este becerro es Jehová de los ejércitos. Eso es lo que le dice Aarón. Y él le dice, mañana será fiesta solemne a Jehová, que es este becerro que tenemos enfrente. En otras palabras, la idolatría de Israel consistió en moldear una imagen del verdadero Dios, pero una imagen torcida. Y adorar esa imagen torcida. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Nos moldeamos una imagen de Dios que no es la que Dios ha revelado en el consenso general de su palabra. Hoy en tantas iglesias cristianas se adora a un Dios demasiado tolerante, demasiado permisivo, que es de todo amor. Es puro amor para poder, jamás enviaría a nadie al infierno. Nosotros debemos conocer quién es Dios a través de lo que Él nos ha revelado de sí mismo. Para ir concluyendo, hermanos, en esta misma sección de la carta, él habla en contra de la fornicación, de tentar al Señor. Esa tentación de Israel consistió en despreciar el pan del cielo y en desear comer otra vez la carne de Egipto. Y eso representa cuando nosotros menospreciamos el pan del cielo. Y Jesús es el pan del cielo. Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y cuando nosotros partimos el pan, simbólicamente estamos diciendo, yo tengo parte en ese cuerpo. Yo tengo parte, yo estoy en Jesús. Por eso debemos vivir comiendo este pan del cielo y no menospreciar jamás. Porque no hay mejor manjar que esto. No existe mejor manjar en este mundo que el pan del cielo que es Jesús. No nos apoyemos jamás en nuestro propio criterio. El cristiano debe vivir constantemente desconfiando de su criterio y buscando la revelación en Dios. ¿Qué querés de mí, Señor? Yo creo que esto me conviene, creo que esta decisión me conviene, pero guíame. Reconozco que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Solo Dios puede dirigir correctamente nuestra vida. Solo Dios puede arreglar tu matrimonio. Solo Dios sabe lo que te conviene decidir en cada acción, en cada momento. Si hay pecado en tu corazón, como estos hermanos de Corinto que estaban batallando con tantos problemas en la congregación, si hay pecado, renuncia esta mañana a todo tipo de contaminación. El Señor nunca desecha a aquel que viene a Él arrepentido. Entregale al Señor tu familia. Entregale al Señor, encomendá al Señor tu camino, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tu economía, tus miedos. Frecuentemente el Señor sacudirá nuestra vida para revelarnos a nosotros mismos en qué nos estamos apoyando. Para revelarnos a nosotros mismos los miedos que todavía tenemos y que no le hemos entregado. Pero recordemos cómo estuvo 40 años disgustado con Israel y todos los días disgustado les enviaba alimento.
¿nosotros no haríamos lo mismo? ¿Acaso con nuestros hijos? Si nosotros siendo malos, jamás le diríamos a nuestro hijo, no, hoy no comes porque te portaste mal. No haríamos eso. ¿Cuánto más el Señor nos sustentará siempre? No desconfiemos del Señor. Es más, debemos aprender ese fue el pecado original. Quitar la confianza de Dios y depositarla en las palabras de la serpiente. El camino cristiano consiste en eso, en volver a darle a Dios lo que le pertenece, confianza absoluta. Pablo, en 2 de Timoteo, exhorta a Timoteo, a su alumno Timoteo, diciéndole, procura no solo presentarte a Dios, Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Presentarte, pero de una manera, aprobado. Como quien no tiene nada de qué avergonzarse, dice. Yo creo que la advertencia de Pablo a los Corintios sigue tan vigente hoy como hace 2000 años. El que piense estar firme, asegúrese de estarlo. Mire que no caiga. Y el Señor es el más interesado en ayudarnos a poder cumplir esto. Amén.